nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Muy bien, bueno, en esta noche continuamos con nuestro estudio bíblico. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el versículo 12, capítulo 6 y versículo 12. Cuando le encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Amén. ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces le damos lectura y que se pueda escuchar la porción de la palabra de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta allí. Y oramos. Padre, en esta noche háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Habíamos venido reflexionando respecto a esta doctrina, la doctrina de los ángeles, y que dentro de esa doctrina se encuentra también la enseñanza sobre Satanás. Cuando se habla de Satanás, habíamos venido mencionando, no es la concepción religiosa que aprendimos o que nos inculcaron desde pequeños, de un monstruo horrendo, ¿verdad? Con características, llamémosle mitológicas, cuernos, cola y todo ese tipo de cosas. La Biblia describe a un personaje totalmente distinto, describe a un personaje que cautiva, que seduce, que llama la atención. Eso describe la Escritura. El principal objetivo de Satanás, Jesucristo lo describió y dijo: Él ha venido para matar, robar y destruir. Cuando hablamos de matar, hemos hablado ya en varias oportunidades, no se limite al hecho de la muerte física, puesto que también existe la muerte espiritual y también la segunda muerte, como habla la Escritura. Pero a un creyente, a un hijo de Dios, hermano, ya el enemigo no tiene potestad sobre él. Y si en algún momento Satanás puede venir y puede influenciar personas, puede influenciar o puede crear condiciones a su alrededor, pero la decisión, hermano, usted tiene la potestad de poderla tomar. Usted tiene esa potestad. Entonces, cuando la Escritura nos plantea y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, está haciendo una referencia a que nosotros, hermano, como creyentes, nuestra pelea no es contra otras personas. Aunque hayan personas que sean detractores del Evangelio, aunque hayan personas que se molestan, que les caen mal los cristianos, e incluso en ciertos lugares, en ciertos países, hasta hay persecución contra los cristianos. Pero no es contra ellos la lucha, sino la Escritura dice y define, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, cuando dice este siglo, tiene que entender que está hablando, hermano, de esta condición, de esta generación, de este tiempo. A eso se está refiriendo. Ahora, cuando dice principados, potestades, nos podemos ver desde dos puntos de vista.
Uno, que es una referencia, un énfasis a la condición espiritual o a la lucha espiritual contra las huestes, llamémosle huestes enemigas. Recuerde que hablamos que cuando hablamos de los demonios hablamos de ángeles, pero que son ángeles caídos. Algunos otros dicen, no, está hablando de jerarquías, sostienen algunos. Los principados, las potestades, los gobernadores, está hablando de jerarquías, así como en los ángeles existe también jerarquías. Ahí hemos venido hablando de eso, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hay jerarquías. Entonces, algunos dicen, mire, está diciendo que en algún momento estos ángeles caídos van a procurar cumplir su propósito, su objetivo. ¿Cuál es ese propósito? Decíamos, hermano, es desviar su atención de Dios, desviar la mirada de Dios, a crear en nosotros aquella sensación de que todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han dicho de Dios no es verdad, no es cierto. No es cierto que Dios bendice, no es cierto que Dios resguarda, no es cierto que Dios respalda, no es verdad todo eso. Entonces, cuando ese sentimiento se va produciendo en nosotros, lo que tenemos que entender es de dónde viene esa influencia, de dónde he sido influenciado para poder llegar a esa conclusión. Y entonces encontramos nosotros personas que han estado dentro de las congregaciones, han sido cristianos, han sido servidores, pero tienen un resentimiento en contra de Dios porque a criterio de ellos piensan que Dios les ha fallado. Hermano, Dios no le falla a nadie. Dios no le falla a nadie. El problema se da cuando nosotros no asumimos, hermano, nuestras responsabilidades o ignoramos que tomamos decisiones que nos conducen a consecuencias que después nos hacen lamentar y nos hacen creer que ha sido culpa de Dios. Ese es el propósito del enemigo. Habíamos venido diciendo, no es asustarlo, no es meterle miedo, no es eso en ningún momento. Esa es la fantasía, la influencia religiosa, no es lo que la Escritura nos enseña. No lo es. Y si usted vino el domingo por la mañana, recordará también que Dios incluso puede usar al enemigo para purificar al creyente, como lo vimos en el ejemplo con David. Aún lo puede hacer así. Pero en este caso específico está diciendo, mire, el creyente va a encontrarse continuamente con aquella batalla. Ahora, batalla que algunas veces lo pasamos por desapercibido o simple y sencillamente no le damos quizás el lugar que corresponde. ¿Cuál es esa batalla? Yo le preguntaría a usted, mire, ¿alguna vez usted ha querido desistir de ser creyente, de ser cristiano? En algún momento usted ha querido decir, ¿y yo para qué voy a ir ya a la iglesia? ¿Y qué voy a ir a hacer? Mire, si yo todo desanimado, todo desilusionado, y ese sentir, hermanos, ese es el peligroso. Porque nosotros nos enseñaron religiosamente que las cosas había que hacerlas de corazón, y si no, mejor no las hacía, ¿verdad? Entonces usted tiene que venir a la iglesia cuando usted sienta que tiene que venir, y cuando usted no quiera venir, mejor no venga. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Cuando tenga ganas de venir, venga, y cuando no tenga ganas, también. También. ¿Por qué razón? Porque está en juego, hermano, su vida espiritual. Porque está en aquella condición en donde en algún momento, hermano, usted va a entrar en un desánimo, y entonces, repito, a pesar de que hemos creído, a pesar de que somos hijos de Dios, poder llegar a pensar que mi padre quizás no es el que me habían dicho que era un padre bueno. Le pongo un ejemplo sencillo. En la Biblia encontramos al hijo pródigo. Y el hijo pródigo, dice la palabra, que tomó los bienes que le correspondían, se fue, tomó decisiones inapropiadas, actuó impulsivamente, llegó al punto, hermano, de tocar fondo, siendo el hijo
voy a usar esta expresión, siendo el hijo del dueño de la hacienda, estaba queriendo comer del alimento de los cerdos. Teniéndolo todo, a la misma vez no tenía nada. A la misma vez no tenía nada. Y él podía haber estado en la peor de las condiciones y podía haberse quedado allí, teniendo un gran padre. Pero vemos acá en ese relato, en esa historia, en esa parábola de hecho, que el muchacho recapacitó y dijo: yo estoy aquí viviendo miserablemente cuando los trabajadores de mi papá están mejor que yo. Y muchas veces es lo que sucede. Usted dice: ¿dónde está allí la influencia del enemigo? Cuando le creó las condiciones, hermano, de la falsa amistad, las condiciones, hermano, para que actuara de una forma irresponsable, las condiciones para que no pensara de una forma previsora. Cuando creó todas las condiciones, ojo, pero la decisión la tomó él. La decisión la tomó él. Y mientras estuvo en miseria, probablemente, eso no lo menciona en la Escritura, probablemente la idea del padre que él tenía estaba distorsionada hasta que tocó fondo y dijo: no, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir así. La palabra menciona que Jesucristo vino donde Pedro y le dijo algo bien tremendo. Pedro le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y uno dice: pero ¿cómo así que lo ha pedido para zarandear? Bueno, para nosotros en nuestro contexto, zarandeada es otra cosa, ¿verdad? Era una gran tastaseada, lo zarandeó todo. Pero en el contexto allí, hermano, le estaba diciendo: mira, el enemigo quiere quitarte o desviarte, apartarte del plan que hay para tu vida. Desviarte de allí. Y en algún momento, hermano, en algún momento casi lo logra. En algún momento casi lo logra. ¿Recuerda usted? Jesús fue apresado, fue llevado cautivo, y entonces dice la Escritura que Pedro lo seguía de lejos. Y hasta allí podemos ver a un Pedro pues con cierta fidelidad, a un Pedro con amor para su Señor, para su Maestro, y estaríamos bien. El detalle fue, hermano, cuando las condiciones, una vez más, cuando las condiciones comenzaron a ponerse adversas, cuando él se sintió atemorizado, cuando él se sintió que estaba en peligro, cuando le comenzaron a acusar: ¿verdad que andabas con él? ¿Verdad que andabas con él? Y Pedro, y usted conoce la historia, y Pedro le negó 3 veces. Y hay una porción por ahí al final que esa es la que nos debería interesar mucho más, y a veces es la que pasamos por alto. Luego que Pedro hubo negado al Señor y escuchó el canto del gallo, la palabra dice: y lloró, ¿cómo dice? Amargamente. Está diciendo, se dio cuenta del error cometido, se dio cuenta de que lo que su Señor le había advertido se había cumplido. Se dio cuenta de eso. Y por un tiempo, que no podemos especificar cuánto exactamente, y por un tiempo, hermano, vemos a aquel hombre decidido, aquel hombre que fue el único de sacar la espada, ¿verdad? Y pelear por su Señor. Vemos a este hombre tan decidido, tan temperamental. Lo vemos ahora reducido, regresando a la labor de la cual una vez su Señor le había llamado. Pedro volvió a la pesca. Y allá estaba, tranquilo. Una palabra comprensible para todos nosotros: allá estaba todo achicopalado. Tanto así. Usted dice: mire, y pudo haberse desviado en algún momento, todo lo que Dios tenía para Pedro, podía haberse desviado. Jesús se le presentó a Pedro, Pedro se llenó de vergüenza, Jesús lo confrontó con una palabra, hermano, creería yo, en lo personal, que es uno de una confrontación tan difícil, pero tan difícil, porque el Señor le dijo a Pedro: mira, Pedro,
¿me amas?, le dijo. Hermano, y Pedro, sabiendo que el Señor conocía los pensamientos, los sentimientos, lo más profundo de su corazón, ¿cómo le iba a responder, hermano? ¿Cómo le iba a responder? ¿Cómo le iba a responder? Pedro, ¿me amas? Y el Pedro así medio chicopalado: Señor, sí, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y la palabra en el original es bien complicada, porque el Señor le dijo: Pedro, la palabra amor que utilizó fue la palabra ágape. ¿Me amas incondicionalmente por sobre todo? ¿Me hablas con ese amor puro, con ese amor sincero? Y Pedro, teniendo tan presente lo que había hecho, le dijo: Señor, yo te amo filialmente, que es el otro tipo de amor, el amor filial. Señor, sí te amo, pero no con la intensidad con la que me lo estás preguntando. Y el Señor le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas de verdad? ¿Me amas? Hermano, y Pedro, no dice la Escritura, pero quisiera imaginarme que a Pedro se le cortaba la voz, se le quebraba la voz diciéndole: Señor, ¿cómo te digo que sí cuando sabes bien lo que yo he hecho? Cuando yo estoy consciente de mi metida de pata. Cuando he sido tan hablador y te dije que contigo si era posible hasta la muerte y te negué. ¿Cómo te puedo responder que te amo de verdad? Y Pedro le dijo: yo te amo con amor filial. Te amo, pero no con la intensidad que debería de hacerlo. Y algunos afirman que ese sentimiento en Pedro estuvo allí durante toda su vida, afirman algunos. Mis estimados hermanos, entonces el propósito del enemigo, o uno de los propósitos del enemigo, es que nosotros tengamos una apreciación, hermano, inapropiada acerca de Dios. Y para lograr eso, se va a valer, hermano, de tantas situaciones. Y si es posible, va a influenciar personas para que, hermano, para generar ese efecto en nosotros. Para generar ese efecto, llegar a decir: Dios no funciona. Entonces, el apóstol, advirtiendo esa condición, dice: entienda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Esa parte, para que la podamos entender, vamos a irnos siempre acá en Efesios. Vamos al capítulo 2, versículo 2. Algunos ya nos recordarán cuando estudiamos esa porción, por eso lo vamos a regresar, para entender esa última partecita. Capítulo 2, versículo 2. Bueno, leamos del versículo 1 para tener contexto. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, como dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí se lo transmito de esta manera. Cuando la Escritura dice el espíritu que habita en los hijos de desobediencia, no está hablando del creyente que comete pecado. Está hablando de la persona que aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, ¿dónde está la influencia del mal? ¿Dónde está la influencia del enemigo? Le hemos dicho un montón de veces: cuando llegamos a un punto de a lo bueno decirle malo y a lo malo decirle bueno. Ese es el problema. Ese es el problema. Casos como cuáles, como decir, y siempre pongo este ejemplo porque creo que es el más práctico de todos, como cuando personas no se ofenden en lo más mínimo por ser fanáticos de un equipo de fútbol, por ejemplo. No se ofenden en lo más mínimo. Mire, usted es fanático de tal equipo. Dice: sí, y hasta lo defiende, y hasta se siente orgulloso de eso. Ah, pero que le digan que es fanático cristiano, esa sí es ofensa. ¿No cree usted que
que estamos bajo la influencia del enemigo cuando hacerse llamar fanático de Cristo es ofensivo, pero de un equipo de fútbol no es ofensivo. Vamos más allá todavía y más cruel, más duro, más crudo. Ser fanático de un partido político no es problema. No es problema. No. Pero ser fanático cristiano, eso sí, es escandaloso, es problemático, es de gente poco pensante. Pero que le peguen una subpedrada por andar siguiendo un político o un equipo de fútbol, eso no. Esa es adrenalina, esa es diversión, ese es vacil. Hermano, ¿cree usted que no hemos llegado a ese punto tal? Estaba viendo algo que causa, no sé si decirle indignación, risa o qué. Se lo voy a resumir para no contarle toda la historia. Sucedió en Argentina. Argentina tiene mucha tradición en cuanto a cuestiones de, para nosotros serían corridas, ¿verdad? Cuestión de toros, de caballos y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que fue este fin de semana, o en estos días ha sido, que estaban en una de esas festividades de una región de donde son los famosos gauchos, que serían más o menos como la parte un poco más dedicada a la agricultura y la ganadería allá en Argentina. Entonces estaban como un festival y de repente alrededor de 30 personas irrumpen en el lugar con pancartas, con rótulos, ¿verdad? De que eso es inhumano, que eso es una injusticia, que cómo van a estar matando a los pobres animalitos, que no sé qué, que no sé cuánto, que no hay necesidad de comer carne, que vivamos a puros frijolitos y arroz, ¿verdad? Y no sé qué, y no sé cuánto. La cuestión era armar el relajo, y irrumpieron y hubo violencia y hubo pleito porque ellos abogan por la vida de los animales, porque los animales no tienen por qué morir y nosotros no tenemos por qué comernos a los animales. Sí que sientes mal cuando te esté echando la sopita de pollo cualquier día de estos, o su carnita asada. Entonces, indignados por eso, pero indignados. Comparaba uno de los representantes de este grupo, comparaba lo que estaban haciendo con los animales, imagínense usted, con el holocausto nazi, allá en los años 40. Que así como mataron gran cantidad de gente, es igual como matar gran cantidad de animales. ¿Cómo es posible? Porque la vida hay que respetarla en todas sus formas. Hay que respetarla. Y al final no sé cómo el entrevistador le pega un pequeño giro a la situación y le pregunta que qué opinión tiene del aborto. ¿Y qué cree que dijo? No, esa es otra cosa. Ahí sí, porque verdad, cada quien es dueño de su cuerpo. O sea, que no maten a las vacas, pero que no han nacido, eso sí. No, es que estamos locos, hermano. Estamos bajo la influencia del enemigo. O sea que hay gente que es capaz de defender una vaca, un pollo, pero no la vida humana. ¿Y sabe cuál es lo peor del caso? Que esa, más otras influencias, son los que quieren, hermano, que entre en la mente de nuestros niños. Ahora, ¿no es esa una influencia del mal? ¿No es esa una influencia del mal? No es influencia del mal, no es que al bicho le guste el rock pesado. Puede ser cualquier cosa en comparación a lo que va deformando el criterio, la espiritualidad, el concepto bíblico de Dios. Entonces, el apóstol dice, miren, nuestra lucha no es contra la gente, no es el pensamiento de esta persona, no es el criterio de aquel otro. Es la influencia que hay detrás de todo eso. Influencia que muchas veces, mis estimados hermanos, se va ignorando, se pasa por alto. Decíamos que estar a favor de muchas corrientes en la actualidad, corrientes que van en contra de Dios, estar en contra de eso es ser un retrógrada. Para que se imagine que hablar de ser conservador y moralista es ofensivo.
Es ofensivo. Un montón de moralistas falsos y no sé qué. Eso es ofensivo. Mis estimados hermanos, entonces la Escritura dice, mire, no tenemos pleito con la gente, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa es la parte que puede parecer fantasiosa. ¿A qué se refiere con las regiones celestes? Como decíamos en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Está hablando de este mundo terreno. ¿Sobre qué tiene influencia? Sobre esta condición terrena, no sobre su espiritualidad. Se lo traduzco de otra manera. Mire, ¿algún demonio puede entrar en el cuerpo de un creyente? La respuesta es no, no puede, no tiene potestad de eso. No lo puede hacer. Si es un creyente de verdad, no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Qué puede hacer? Crear, ¿qué le dije? Influencia. Ser influenciado, eso sí. Eso sí, entonces cuando habla de las regiones celestes está hablando de las condiciones terrenales. De eso se refiere. Ahora, ¿cómo pelear esa batalla? Porque no solamente trata de decir, bueno, ahí está el enemigo, ¿verdad? Y la influencia y todo. No, ¿cómo pelear esa batalla? Ya va a ver usted cómo lo describe la Escritura. Dice versículo 13. El apóstol dice, por tanto, tomad, como dice hermanos, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar, como dice, firmes. O sea, ¿cuál es el consejo del apóstol? Mire, de lo que se trata es de permanecer firmes, peleando, en palabras del apóstol Pablo, la buena batalla. Siempre hemos dicho, comenzar no es el chiste, hermano, de comenzar cualquiera comienza. El chiste es permanecer. No se trata de decir lo que yo fui, se trata de decir lo que yo soy. Entonces el apóstol dice, manténgase firme, manténgase firme. Ahora bien, dice, tome toda la armadura de Dios. El apóstol está haciendo una referencia a las batallas de su época. En ese momento, aunque habían diferentes formas de enfrentarse, digamos, en batallas, pero en algún momento los soldados se enfrentaban en una batalla cuerpo a cuerpo. A esa figura está haciendo referencia el apóstol. Aquellos que se enfrentaban cuerpo a cuerpo para poder resguardarse, para poder pelear efectivamente, tenían que protegerse. Y está de más decir, y para protegerse, ¿qué usaban? Una armadura. Ahora, esa armadura tenía varias partes o varios componentes debidamente, digamos, especificados, o mejor dicho, especificados con una función. No era simplemente una cuestión estética, no era eso. El casco no era, aunque históricamente los cascos han tenido varias funciones, históricamente. Pero la función principal era proteger una parte vital del ser humano, que es la cabeza. Entre otras, digamos, funciones, era hacerlo de una manera, digamos, grotesca, para que generara miedo, para que generara temor en el contrincante. Entonces procuraban hacerlo de una forma que irradiara esa condición, pero la finalidad era resguardar. Ahora, pongámoslo bajo la perspectiva del apóstol. Dice la Escritura, estad pues, dice versículo 14, estad pues, y enfatiza, estad pues, ¿cómo dice? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza. Ahora, hemos dicho en otras oportunidades que la expresión ceñidos los lomos no es lo que usted recuerda cuando estaba chiquito, hermano. Pero algunos traen viejos recuerdos eso, ¿verdad? Los lomos ceñidos. La expresión ceñir los lomos se asocia tanto a la batalla como también al trabajo. En el caso del trabajo, la túnica de los civiles
era larga. Entonces, a la hora de ir y desarrollar una labor, para que la túnica no representara un estorbo, se le enrollaba y con el cinto, lo que para nosotros sería ahora el cincho, pero en aquel tiempo era el cinto, ahí se recogía la túnica para poder desarrollar su trabajo sin, interferencia. Pero en la batalla, los soldados no usaban túnicas largas, porque representaba un obstáculo. Entonces a mí siempre me ha costado hacer esa referencia de un soldado macho alfa, bravo, ¿verdad? Guerrero, con minifalda. Pero así era, hermano. Así era. La túnica de los soldados era corta. Y la expresión ceñir de lomos está diciendo asegúrese su vestimenta, porque al momento de la batalla las condiciones son, hermano, bueno, eran difíciles. Algunos afirman, algunos que digamos son más apasionados a la historia, afirman de que si usted quiere tener una idea liviana de cómo eran las batallas en la época del apóstol Pablo, incluso en la época de Josué, hay una producción cinematográfica muy interesante. Ya tiene sus varios años. Creo que salió allá por 1994, 95, si no me equivoco, por allí, que se llamó Corazón Valiente. No sé, algunos la recuerdan, ¿verdad? ¿Con quién? Mel Gibson, ¿verdad? Que es una historia, por cierto, basada en un hecho real de la batalla de Escocia y no sé qué, no sé cuánto. Pero ese tipo de batallas campales es una referencia, repito, según algunos historiadores, o algunos que les gusta más, son más apasionados a la historia, son como lo más aproximado que nos podemos imaginar a la batalla de aquella época. O sea que estar en plena batalla, hermano, resguardarse era algo tan esencial, pero tan esencial, que la armadura era algo que no podía faltar. Entonces, de manera interesante, porque aquí está el apóstol, repito, utilizando una figura terrena, pasándolo al plano espiritual, porque dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, en posición de batalla, con la verdad, vestidos con la, ¿qué dice? Ahora, ¿qué era la coraza? ¿Tienen ahí la figura que hayamos visto la vez anterior, por favor? Solo damos referencia a esta primera parte. Cuando dice la coraza, está hablando de la parte de la armadura que resguardaba, hermano, una parte importante. Aquí aparece como que fuera la parte de los hombros, pero está hablando de toda la parte que resguarda el pecho, el corazón. ¿Recuerda usted lo que dice el libro de Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y siempre que hablamos del corazón, estamos hablando de los sentimientos. Y cuando hablamos de los sentimientos hacia Dios, tenemos que entender una cosa. Siempre, y yo lo he dicho muchas veces, y se lo he dicho a personas así de manera, valga la redundancia, personal, siempre habrá alguien interesado en desmotivarlo, siempre habrá alguien interesado en que usted desvíe su atención de Dios, siempre habrá alguien interesado en que su sentimiento y su amor hacia Dios disminuya. Siempre habrá alguien interesado en eso, porque mientras usted ame a Dios por sobre todas las cosas, usted es inamovible, hermano. Usted es inamovible. Pero cuando su mirada y su corazón comienza a apartarse de Dios, entonces cualquier cosa lo va a hacer a usted apartarse de sus caminos. Pero cualquier cosa. Un enojo, una discusión, una mala mirada, cualquier cosa. Cualquier cosa es válida para apartarse, para alejarse. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en lugar de reconocer nosotros y decir, mire, ¿y por qué usted se apartó de los caminos de Dios? Mire, la verdad es que yo creo que me fui descuidando de mi vida espiritual, fui ignorando muchas cosas, ya no dedicaba tiempo a la palabra, ya no dedicaba tiempo a orar, mucho menos a alimentar mi espíritu. Entonces, no, pues, en palabras populares, me enfrié. Y por eso me he apartado.
Nunca he encontrado a alguien así, hermano. La mayoría comienza a buscar un culpable. Mire, ¿por qué se apartó? Porque si usted supiera, mire, la hermana fulana, el hermano fulano, no sé quién, no sé cuánto, y con gente así no se puede. Y entonces, no, hermano, no le eche la culpa a la gente. No le eche la culpa a la gente. Es que nosotros no hemos guardado la parte más importante en su vida espiritual. ¿Y cuál es? Su amor hacia Dios. No, si yo amo a Dios, a la iglesia es que no voy, pero a Dios lo amo. Es como que diga, yo amo a mi hijo, no le doy para que coma, pero lo amo. Y oro por él, para que el Señor lo sustente. Solo que de aire, ¿verdad? Mis estimados hermanos, no puede ser. Entonces, el apóstol dice, mire, si hablamos de la armadura, la coraza, lo que guarda sus sentimientos. ¿Para quién? Y por sobre todas las cosas, para Dios. ¿Y por qué lo pone en primer lugar? Porque nuestro Señor lo estableció de la siguiente manera y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esta noche, den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.